Bienvenidos a la segunda sesión de Escritura Académica, Certezas y Desafíos. Seminario web organizado por el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, con el propósito de acercar a la comunidad docente y al público general reflexiones sobre la conceptualización, la enseñanza y el acompañamiento de distintos aspectos de la escritura y la oralización en la escuela. Hemos decidido dedicar este espacio a la escritura académica en el marco de la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro Monterrey, porque una parte de su público está integrada por docentes que en el día a día conviven con estudiantes de nivel medio o superior que tienen dificultades para comunicarse. Para nosotros no se trata simplemente de un desconocimiento por parte del estudiantado, sino que hemos asumido que las competencias adquiridas durante la formación escolar anterior es suficiente. Pues en este sentido, nuestra meta durante estas jornadas es poner sobre la mesa una serie de ideas que puedan coadyuvar a orientar mejor las tareas de escritura y oralización a partir de pautas que caractericen puntualmente lo que se espera recibir por parte del alumno. Escritura Académica, Certezas y Desafíos es producido por el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación para contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la competencia comunicativa. Para alcanzar nuestro propósito, hemos organizado el día de hoy un conversatorio entre dos de nuestras coordinadoras, Guadalupe Reyes y Marcela Zárate, quienes han fungido como tutoras, profesoras y talleristas, por lo que nos compartirán sus experiencias y recomendaciones para pautar estos procesos. El conversatorio será conducido por Aldo García, coordinador de estrategia conversacional del equipo TechBot. María Guadalupe Reyes García estudió diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, y la maestría en estudios de filosofía en México en la Universidad Autónoma de Zacatecas, con un estudio dedicado al símbolo de la calavera mexicana y a José Guadalupe Posada, pero su vocación siempre ha sido la escritura. Participó con cuentos cortos en antologías dedicadas a promover a las mujeres escritoras zacatecanas. Ha sido ponente en congresos internacionales sobre semiótica y mexicanidad, además de que ha preparado investigaciones para publicaciones y ponencias sobre cultura plástica mexicana. Desde hace 15 años es docente en Prepatec, Zacatecas, y actualmente coordina la oficina del Centro de Escritura en Campus Zacatecas. Marcela Patricia Zárate Fernández es candidata a investigadora nacional dentro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la maestría en Literatura Hispánica en la Universidad de Arizona. En el 2013 obtuvo el grado de doctora con especialización en Literatura Latinoamericana en la Universidad de Nuevo México. Su investigación de doctorado, Mientras no llegue el olvido, escritura sobre el exilio de Luis Enrique Delano, Tununa Mercado y Saúl Ibargoyen, fue publicada en el 2016. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la cual analizó escrituras beliceñas. Actualmente es responsable de la oficina del Centro de Escritura en Campus Aguascalientes. Por último, dado el medio de transmisión de esta sesión, agradecemos que dejen sus comentarios. Nosotros nos comprometemos a resolverlos a la brevedad. Adelante. Hola Roberta, Guadalupe, Marcela, pues bueno, un gusto, como solemos decirlo en estos momentos, estar, siempre es un gusto y un honor, por supuesto, estar entre las mujeres, como dice, como reza el proverbio, ¿no? Bendito entre las mujeres, siempre soy un suertudo. Pues me gustaría guiar esta conversación con Marcela, con Guadalupe, en torno justamente a los procesos de escritura y lo que suele haber detrás, ¿no? Porque
normalmente sea pues un lector, sea uno como estudiante, es decir, en cualquiera de las diferentes facetas que de pronto nos toque asumir cuando nos acercamos a un texto académico, pues siempre vemos el resultado, pero no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Cómo fue que ese hogar que es el texto eh, fue construido, dónde empezaron sus cimientos, en qué momento empezamos a levantar muros, cuándo fue que los enjarramos, que colocamos el yeso y los detalles, los acabados, si fue necesario colocar a lo mejor acabados de lujo, si fue necesario a lo mejor recurrir a acabados quizá más rudimentarios, y no porque esto sean mejor o peor que los acabados de lujo, sino porque finalmente responden a determinadas exigencias, ¿no? Entonces, me gustaría justamente en ese sentido que tanto Marcela como Guadalupe, pues compartieran un poco de estos secretos y justamente me gustaría empezar por, y pensando concretamente en textos académicos, por supuesto, ¿cómo es que ustedes empiezan a planificar o a visualizar, ni siquiera planificar, ¿no? Porque eso ya sería un segundo momento, pero ¿en qué momento ustedes detectan que algo es susceptible de someterse a un proceso de escritura que no es otra cosa más que, y que además no es poca cosa, por supuesto, pero someter un tema, un objeto de discusión a un proceso de escritura, pues es finalmente crear conocimiento. ¿En qué momento, Marcela, Guadalupe, consideran ustedes que dicen, creo que eso que acabo de ver, que esto que acabo de leer, que esto que dijeron, que esto que escuché, es susceptible de someterse a un proceso de escritura? ¿En qué momento o qué pistas les dan a ustedes de que algo es digno de abordarse en un texto escrito, especialmente en un texto académico? No sé quién quiera empezar, Guadalupe, Marcela. Si quieres, empiezo yo. Bueno, creo que algo que siempre les recomiendo a mis estudiantes es que estén atentos de lo que está pasando como en el mundo, ¿no? Que no estén encerrados, por ejemplo, si son de literatura, que es nuestro campo de especialización, que no estén encerrados en la literatura, sino que estén enfocados también en lo que está pasando alrededor. En cuestiones de arte, en cuestiones de sociales, políticas, económicas, porque eso me va a abrir las puertas a ver qué está pasando o qué pasó en un momento determinado. Y creo que eso me da la pauta para también mis intereses personales. Muchas veces es lo que me gusta escribir, ¿no? Hasta en la investigación. Los alumnos puedes tener un texto, pero puedes abordarlo de diferentes maneras. Puedes ponerles, por ejemplo, un texto clásico ya, puedes ponerles Rayuela de Julio Cortázar, que ya se ha dicho mucho de él, pero puedes abordarlo de diferentes maneras. Esos temas que no se han abordado, estas, digamos, pequeñas y muy finas grietas que estuvieran. Y claro, el estado de la cuestión, que eso me ayuda a descubrir qué se ha escrito de un texto y qué no se ha escrito de un texto. Creo que eso es como muy básico para empezar a escribir, ¿no? Cómo, bueno, a visualizar, ¿no? La escritura, qué me lleva un texto a conocerlo y a querer adentrarme a él de una manera académica. Guadalupe, en tu caso, ¿cómo es que detectas que algo es interesante o que convendría someterlo a un proceso de escritura, hablar de él en un texto académico? ¿Cómo detectas, cómo olfateas, digámoslo, si se me permite la metáfora, un tema que es digno de someterse a un proceso de escritura, de que es digno o interesante hablar de él en un texto académico? Igual que Marcela, sí, creo que es muy interesante estar y recomendar como escritor y como tutor de un alumno que quiere empezar un proceso de escritura, estar atentos al contexto, porque el texto está siempre enlazado al contexto. Y sí es interesante que hagas esta diferenciación porque, por ejemplo, si quieres hacer un texto literario o un texto más personal, pues ya partes desde un contexto diferente.
pero ya cuando estás hablando de un texto académico, tienes que conocer primero las características del texto que vas a realizar y a partir de ahí comenzar a delimitar cuáles son los objetivos que quieres transmitir en el texto que vayas a redactar. Y también, sí, como comenta Marcela, es súper importante tener el estado de la cuestión porque nos pasa mucho, por ejemplo, yo como docente en prepa, cuando les pides un ensayo, digamos en quinto semestre de expresiones culturales latinoamericanas, la falta de conocimiento del contexto de los alumnos hace que, por ejemplo, todos decidan, vamos a hablar de narcotráfico. Pues sí, pero sí es un problema en América Latina, pero en América Latina tienes una enorme diversidad de problemáticas y de temas para hablar. Hay que salir a veces poquito de esta visión sesgada que tienes e investigar el contexto en el que estás viviendo, echarte un clavado en la realidad que tienes y en el contexto en el que estás y identificar otras problemáticas que también vayan de acuerdo con tu formación, con tus intereses, con tus necesidades, porque a lo mejor yo como docente, eso también creo que es muy importante, darles la libertad creativa. Yo te puedo imponer, tú vas a hablar de trata de personas, por ejemplo, pero es que a mí no me cuadra ese texto como alumno o como escritor, no estoy de acuerdo con esa, no es algo que me apasione y eso también es importante como tutores, empezar a detectar cuáles son las necesidades del alumno y del texto para saberlos guiar y no imponerles tu visión o hacerles el camino fácil, decirles esto, sino que quizá en un proceso más complejo y más poquito le inviertes más, explorar cómo es el alumno, qué es lo que quiere decir, cuál es el objetivo de su texto, cuál es el contexto en el que está sumergido y eso es, creo que la parte que más me gusta es cuando logran abrir poquito su campo de visualización y se dan cuenta que hay un abanico inmenso de temas en los que pueden hablar y se liberan. Y bueno, la mayoría se libera y entra en un proceso inmersivo y tienes resultados que al final son mejores textos académicos y una mejor pieza literaria. Muy bien, Guadalupe. Quisiera quedarme con uno de los aspectos que tú mencionas, que es justamente, no lo mencionas, bueno, lo mencionas de manera explícita, ¿no? Este aspecto de el factor clave que en un momento determinado puede desempeñar que haya pasión de por medio, por eso que yo quiero abordar en un texto académico, en un ensayo, en un artículo, en una tesis, en una tesina, qué sé yo, ¿no? En texto de divulgación científica, por supuesto. Porque cuando pensamos en pasión, pues de pronto, ¿no? Aunque a lo mejor no vaya tan de la mano, creo que hay una cercanía con la inspiración, ¿no? Y de pronto la inspiración la podemos ver como muy anclada a cuando yo quiero hacer textos literarios, ¿no? Si yo quiero hacer un poema, si quiero hacer un cuento, una novela, ¿no? De pronto imaginamos al escritor como imbuido de este halo místico de las musas y tener todo lo dispuesto ahí de pronto casi como en un sentido bohemio, ¿no? A lo mejor, por mencionar un cliché, ¿no? El whisky en las rocas o la copa de vino, la taza de café, el té preparado de manera minuciosa y consciente y bajo los cánones que así lo exigen para disponerme yo a escribir, ¿no? Y justamente cómo hablar de la inspiración, porque él es, como decía Picasso, ¿no? Si la inspiración viene, que me agarre trabajando, ¿no? Entonces, a lo mejor de pronto es como muy sencillo hablar de inspiración en este tipo de géneros textuales, pero ¿cómo la podemos llevar a la inspiración al campo de la escritura académica, por un lado? ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido con tus propios textos, con tus propios trabajos, con tus propias investigaciones? Porque finalmente es lo que decimos, ¿no? En primer semestre, pensando, por ejemplo, en un programa de posgrado en el que necesariamente tenemos que producir una tesis, un trabajo de investigación, pues llegamos muy emocionados, pero después de un año de estar trabajando, alucinamos a la tesis y ya no la vemos con la misma pasión con la que veíamos los primeros meses, en los primeros trabajos, en las primeras indagaciones. Y entonces, pues se va volviendo, sin que así lo sea, se vuelve un proceso complejo, a veces se vuelve un proceso tortuoso,
¿Cómo lidiar justamente con la parte de la inspiración? ¿Cuáles son los mecanismos que tú pones en marcha? Primero, así como para aterrizar esa idea que a mí me apasiona, ¿no? En los ejemplos que ponías, en los ejemplos que proponías, ¿cómo hago para ir aterrizando las ideas, para ver cuál vas a elegir? Porque si vamos a hablar, por ejemplo, de un tema complejo como lo que mencionabas en México, el narcotráfico, pues no puedo, no lo puedo resolver, ni siquiera en una tesis, ¿no? Ni siquiera en una tesis ni de doctorado ni de postdoctorado, porque el tema es gigantesco, está completamente desbordado, ¿no? Entonces, justamente, ¿cuáles son tus secretos, digamos así? ¿Cuál es el paso a paso que tú sigues? Primero, justamente como para detectar esa idea y por otro lado, para no perder la pasión sobre la marcha y para encontrar la inspiración, porque por supuesto que también vienen ratos de inspiración, pero sobre todo para escribir o para empezar a escribir o que es lo que más me interesa, incluso cuando no hay inspiración, pero hay fechas de entrega. ¿Cuáles son tus secretos, Guadalupe? Y para después pasar con Marcela. Bueno, es que es complejo porque desde la parte de escribir, pues yo lo hago, y la parte de docente, pues tengo que hacer como un switch de rol, pero es que también veo, consigo esta idea que decimos pasión como algo muy intenso, como un fuego que te consume, que para llevar un proceso de escritura necesitas empezar a moderar y a disciplinar. Recuerdo, una vez leí esta anécdota de Carlos Fuentes que decía, esta idea de pasión, de me siento y ya estoy 3 horas o 3 días escribiendo, pero él decía, la escritura es un trabajo. Yo me levanto a las 6 de la mañana, mi cafecito, mi desayuno, y a las 8 de la mañana yo ya estoy en mi escritorio, como un trabajo. Quizá creo que eso es de las cosas que he estado aprendiendo, de empezar a estructurar el proceso, de no verlo como una pasión que me desborda y tengo que esperar que llegue el fuego, me consume y tengo que hacer una supernovela, sino más bien disciplinar esa idea y empezar a crearle la estructura. Así igual como dice Carlos Fuentes, me siento a las 8, termino a las 2 de la tarde. ¿Sí? Y lo que haga de 8 a 2, ese es mi trabajo porque soy un escritor y debo de crear un proceso y tener un objetivo claro. Por supuesto, seleccionas un tema siendo muy objetivo porque también como investigadores podemos ser muy inocentes, muy ingenuos. Quiero estudiar, yo quise la tesis de José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada, pues sí, pero él como tal, como creador, es un pastel y es lo que le digo a mis alumnos. Eso es un pastel. Si quieres hacer un ensayo de 5 cuartillas, 2 cuartillas, no puedes todo el tema de Posada meterlo ahí, comerte todo el pastel, porque vas a tener una serie de ideas y hilos muy breves en los que no vas a llegar a ningún lado. Tienes que empezar a ser objetivo y tener claro hasta dónde quieres llegar y empezar a hacer chiquito tu pastel. Sí, vas a hablar de José Guadalupe Posada, pero ¿qué parte de José Guadalupe Posada? Su parte como creador inicial, su parte como padre de la Catrina, su parte como, o el proceso de duelo que vive, por ejemplo, de Aguascalientes a México, que asumimos que de ahí viene todo este problema o esta relación con la muerte. O sea, ¿qué de todo ese pastelote te vas a comer? Si te comes todo el pastel, te vas a indigestar. Si sabes segmentarlo y empezar a definir qué quiero decir, cómo lo voy a decir, por qué lo voy a decir, quién lo va a leer, entonces empiezas a disciplinar poquito esta pasión y ya la conviertes en un trabajo más metódico, en un trabajo de planificado, de creación. Y así, de alguna manera, lidias con lo que mencionas tú, Aldo, la frustración de la tesis de tengo que entregar esto. Y ese mismo tengo que nos empieza a limitar. Nos empieza, empezamos con el proceso de procrastinación y negación y no quiero porque me estoy imponiendo. Y de hecho, en psicología me enseñó alguien una fórmula mágica que es como sería bueno que comenzar a trabajar en estas 10 páginas, porque de estas 10 páginas voy a obtener un avance y en pedacitos de pastel, voy a poder hacer algo, no estar aquí, tengo que hacer un capítulo de la tesis o tengo que terminar el ensayo. Sería bueno que comenzaras, que te disciplinaras 2 horas, 1 hora, hora y media, y termina ahí, precisamente para que no te vayas quemando, porque luego ese proceso de tanta exigencia te quemas y botas todo. Y nos pasa mucho con los estudiantes. Se queman y no quieren hacer más.
Por eso hay que empezar a dosificar el trabajo, que es lo más inteligente y sano posible para nosotros y para ellos. Excelente, Guadalupe, muchas gracias. Marcela, ¿tú cómo le haces? ¿Cuáles son tus secretos para, como nos comentabas un momento, Guadalupe, cuáles son tus secretos para encauzar la pasión, para atrapar la inspiración cuando llega, pero sobre todo para trabajar cuando no está presente esa inspiración? Bueno, pues como sabes, soy normalmente asesora de licenciatura con las tesinas y también de maestría y doctorado, soy normalmente asesora. Entonces, soy muy estructural, pero algo que siempre les digo a los alumnos el primer día de clases cuando van a empezar, sobre todo las tesinas, ¿no? Porque es, digamos, su primer proyecto mayor dentro de las licenciaturas, ¿no? Los otros son, claro, proyectos que son más que te pide un profesor, que vamos, no es algo que tú decides de alguna manera, ¿no? Sobre todo ya es en las tesinas, en los posgrados, donde uno más tiene este juego de elegir lo que uno quiere hacer. Entonces, cuando yo llego a estos seminarios de investigación en las licenciaturas, lo primero que les digo, que puede ser quizás un año o 6 meses que están haciendo su tesina, yo siempre les digo, piensen que es como un novio que van a tener, una novia que van a tener, una pareja que van a tener en un año, en 6 meses, y no se pueden aburrir de esa persona. ¿Por qué? Porque en la noche, digo porque a mí me pasa normalmente cuando estoy escribiendo un artículo, un cuento, una novela, en las noches me despierto y volteo a ese lugar, ¿no? Volteo a esa pareja a un lado y a veces me paro y escribo. Entonces es como tener esa persona a un lado todo el día, comes con ella, te bañas con ella, duermes con ella. Entonces, para mí sí es mucho la pasión que le tengan a eso, porque la misma pasión te ayuda a seguir adelante, ¿no? Yo siempre les digo, es como un maratón, ¿no? Es como siempre estar fijándonos que es un paso más hacia la meta. ¿No? Tengo pasión por correr, ¿no? Murakami menciona mucho eso en su libro, que habla precisamente de cómo él corre maratones y es precisamente como él escribe, ¿no? Que un paso es una palabra más, una frase más, una historia más. Entonces, así, pero yo sí les pongo muy en claro cuando ya ellos tienen el tema, porque eso también es muy difícil, ¿no? Porque te ponen, como decía Guadalupe, un autor y de pronto le dices, sí, pero ese autor tiene 20 novelas, 20 compilaciones de cuento, tienen 1 millón de, bueno, no 1 millón, pero quizás 1000 poemas. Entonces digo, bueno, ¿en cuál época del autor o en qué temática te vas a enfocar? Y sobre todo ponerles muy en claro sus fechas de entrega. Creo que eso es algo muy, muy, muy importante para que el estudiante, si tiene un año, luego pasa que se están 6 meses sin hacer nada y los últimos 6 meses quieren hacer todo. Entonces, sí, como profesores, ponerles fechas muy claras, ¿no? Me vas a entregar, digamos, tus fichas del estado de la cuestión en 2 meses y estar monitoreando, bueno, cuántos libros llevas, leídos, artículos, cómo va tu estado de la cuestión. Y que te entreguen las fichas, que te estén entregando resúmenes o lo que el profesor decida y estar con ellos en este proceso, ¿no? En este estado de la cuestión y saber que si te dijeron ya el tema, que no se esté desviando, ¿no? Porque es normal cuando apenas estamos aprendiendo a hacer investigación, que de pronto nos desviamos y, a ver, no, o sea, está bien que puedas leer de otras cosas, pero esto es a donde tienes que irte, porque esto lo vas a poder leer quizás ya en tu maestría o puedes hacer un artículo después, ¿no? Los dejas ahí. Ah, este artículo es interesante para otro tema de mi investigación y como decimos, lo dejamos a un lado, pero sabiendo que tenemos ya quizás otro artículo, ¿no? Con estos, digamos, ensayos que no pude leer con calma, pero leí el resumen y entonces me pongo a analizar. Pero creo que sí es... y otra cosa para cuando, vamos, se van para otro camino, que están como desapasionados, cuando yo siempre les digo,
vean en internet, por ejemplo, en mi caso, que trato de especializarme, porque nunca somos especialistas en muchas cosas y en nada, en exilio, migraciones, problemas migratorios, feminismo. Yo siempre les digo, pues si mi trabajo es en un momento dado el exilio, las migraciones, pues me voy y busco un documental sobre migraciones. ¿Qué está pasando con los exiliados de Siria? ¿No? Me voy a las noticias y quizás cuando estaba ya cansado de la literatura, me voy a lo que se está viviendo ahora. ¿Qué documentales hay? ¿Qué trabajo hay? Y quizás es 1 hora y media que vi un documental y que ya estaba como dado para abajo un poco el tema y de pronto descubro que es algo tan tangible y tan importante que tengo que seguir el trabajo, ¿no? Que tengo que aportar algo. Y creo que todos los temas dan para eso, ¿no? Si nos vamos al siglo XV, al siglo XVI, siempre hay algo que hay un texto o un documental o algo en donde yo aprendo tangencialmente y quizás hasta relacionarlo con mi tema digamos, tema base dentro de la investigación. Entonces, yo siempre les digo, el arte es un mucho y entonces hay que abarcar muchísimo y también las ciencias sociales son muchas, las humanas, las mismas ciencias básicas son muy grandes, entonces no sé, hasta ponerse a ver copos de nieve de su formación quizás nos ayuda a pensar en la formación de cómo vamos haciendo de algo muy pequeño algo más grande y con formas diferentes, ¿no? Excelente esa última metáfora, es muy linda y me parece que también es muy ilustrativo, ¿no? Como de algo pequeño, imperceptible, justamente de pronto se vuelve o se convierte incluso en algo tan grande y con tanta fuerza como una avalancha, ¿no? Como es que un copo de nieve de un momento a otro y a veces sin que lo sepamos y sin que demos cuenta, se vuelve, ¿no? En una avalancha con una fuerza que a lo mejor en ningún momento, en un primer momento, no habíamos imaginado. Y justamente me gustaría preguntarles, en su experiencia, más que como docentes, como tutoras, su experiencia como autoras, ¿no? Como autoras que además eh, están comprometidas, en el caso de Guadalupe, con Guadalupe Posada, porque digo, aunque a lo mejor ahorita Guadalupe a lo mejor no esté escribiendo algo sobre Guadalupe Posada, pues como solemos decir en el argot académico, ¿no? Ya sabemos que tenemos acá la sombra de Guadalupe Posada, tienes tú en el caso la sombra del exilio, de las migraciones, estos temas que nos comentabas hace un momento, Marcela, y que como también mencionabas, ¿no? Es alguien o algo que duerme contigo, que te acompaña de las 24 horas, los 7 días de la semana a lo largo de los años, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor en este momento quizá no estés trabajando algo sobre el exilio o algo sobre la inmigración, pues seguramente si volteas, pues ahí está el tema, ¿no? Haciéndote ojitos y guiñándote de cuando en cuando también el ojo, ¿no? Por supuesto. Pero para retomar esto que mencionabas, Marcela, ¿cómo es que el tema que tú desarrollaste en tu tesis pasó de ser algo ahí como imperceptible a convertirse en su tesis? Es decir, ¿cómo fueron los primeros pasos que diste para construir tu tesis de doctorado? Es decir, ¿cómo planificabas los textos? Porque de pronto uno como estudiante se topa con esas inquietudes, ¿no? Y de pronto también tenemos esta mala práctica de el primer texto que aventamos es el que le mandamos al profesor. Y uno como profesor, pues ya sabe, este fue eh, es decir, lo que me estás entregando como versión final, pues en realidad es un borrador, es una serie de ideas sueltas y de todo esto, ¿no? Pero justamente, ¿cuáles fueron esos textos o esas estrategias textuales o esas estrategias visuales? Porque de pronto a quienes les gustan, no sé, por ejemplo, los mapas o que tienen de pronto como especies de collage, ¿no? Con a lo mejor con la portada de un documental, ¿no? Por poner un ejemplo que mencionabas ahorita, o a lo mejor una serie de ideas, es decir, ¿cuáles son esos cimientos que hay, que hubo, digamos, mi pregunta se orienta a remontarnos a aquel momento en el que Marcela Zárate estaba
planeando su tesis de doctorado. Es decir, ¿qué hiciste para empezar a construirnos el primer capítulo? ¿Cómo lo planeabas? ¿Qué hacías para empezar a generar un primer capítulo, después dos, después tres? ¿Cuántos borradores hubo? ¿Cuáles son las acciones que ponías en marcha para generar un capítulo, luego dos, luego tres, cuatro, hasta llegar al final? Pues yo creo que mi proceso de escribir o de escoger el tema empezó cuando tenía 6 años. Se oye muy loco eso, pero yo creo que sí. Empezó cuando conocí a Quino y a Mafalda. Esto siempre lo digo. Entonces ahí empezó mi amor por la literatura sudamericana y por los elementos sociales y políticos que pasaban en el mundo. Mi conocimiento de los Beatles se dio gracias a Mafalda, ¿no? Entonces aprendí a leer con las historietas, mi hermana tenía las historietas, claro, y ahora cada una tenemos nuestro libro este grueso que salió completo de las tiras de Mafalda, pero yo empecé con estas pequeñas tiras y me interesaba mucho, ¿no? O sea, esta idea de otros lugares, de otros países, de qué estaba pasando en el mundo. Siempre voy a recordar cuando Mafalda puso el mundo al revés, ¿no? Y decía que precisamente qué pasaría si el sur fuera el norte, ¿no? Y que hay muchos escritos ahora sociológicos, políticos sobre eso, pero obviamente yo a los 6 años no lo imaginaba, pero veía las imágenes y lo leía y me parecía interesante. Entonces, cuando me mudé a Estados Unidos, algunos años después, me di cuenta de que al final del día siempre fui una exiliada tanto en Aguascalientes, siempre estaba viajando, siempre me estaba yendo. Y precisamente estar en un país en donde muchos somos exiliados o migrantes, ahí fue cuando me di cuenta de la importancia de escribir sobre estos temas a partir de la literatura. En ese momento lo que hice fue hacer un esquema de mis propias vivencias y de la gente con la que convivía, ¿no? Y eso se convirtió en mi teoría para revisar textos literarios, ¿no? Entonces, no tomé una teoría de Foucault o tomar una teoría de Hannah Arendt. Claro que todos ellos me ayudaron a formular mi teoría y formular una teoría de cómo nos vamos arraigando a un lugar y desarraigando a ese lugar, ¿no? Entonces yo me fui como por los pasos que sigue específicamente un exiliado y un migrante dentro de su literatura, que normalmente toman experiencias personales, aunque sean ficcionales, muchos toman experiencias ficcionales. Entonces ahí fue cuando llegué tanto, la primera que descubrí fue a Tuna Mercado, después fue a Luis Enrique Delano, que era el papá de Poli Delano, también quien ya falleció, y después descubrí a Saúl Ibargoyen. Entonces fue como un proceso de ir conociendo y por eso yo digo que es mucho lo que nos afecta, a veces es lo que nos gusta escribir, entonces ese fue como mi proceso, algo muy personal, lo pasé a la tesis. Y cómo fui formulando los capítulos, el primer capítulo fue la teoría, cómo yo veía el exilio y el proceso del exilio, ¿no? Por eso el texto se llama los espacios, ¿no? Que uno recorre en el exilio. Entonces ahí, ¿no? Los espacios que están. Entonces había una estructura del primer espacio de que estás en tu país de origen, el segundo era el momento cuando te exilias, el tercero es el momento cuando ya llegas al otro país, pero estás idealizando tu país de origen, ¿no? A pesar de que yo me especialicé de alguna manera en las dictaduras militares de Sudamérica y la gente que llegó a México específicamente, ¿no? Los escritores que llegaron a México. Entonces, pero todos idealizan, ¿no? No sé si les ha pasado que el terruño siempre es algo ideal. Y ya los otros 3 capítulos me fui a analizar específicamente a los escritores y cómo ellos, esas etapas del migrante, del exiliado también, las iban poniendo en sus textos, cómo los iban abordando. Entonces fue como un proceso de hecho como muy orgánico, ¿no? O sea, quizás porque me apasiona el tema, entonces eso me ayudó mucho a ser parte de ellos, ¿no? Al ser una migrante, ser parte del tema
y creo que por eso me ayudó a esta parte orgánica, ¿no? De entenderlos y al mismo tiempo de formularme las preguntas que yo personalmente me hacía. Entonces yo decía, wow, entonces ellos eran exiliados, es diferente a mí. Yo, ¿no? Yo me fui por cuestiones personales, pero ellos es obligatorio, ¿no? Y hay migrantes en todos lados. Y lo que preguntabas, que si todavía como Guadalupe, que tiene aquí a Guadalupe Posada, sí, ahorita, por ejemplo, tengo a finales de mes tengo 2 conferencias y una es precisamente sobre migración, pero a partir del cine, ¿no? ¿Cómo lo veo, cómo se ve a partir del cine, cómo se ve ese exilio en otras latitudes, ¿no? Como los uruguayos ven su exilio cuando se van a España. Entonces, sí, siempre me están rondando esos temas y espero que ahí sigan porque es muy, bueno, para mí es muy apasionante. Muy bien, Marcela, gracias por estas confesiones íntimas que finalmente, aunque sea un texto académico, ¿no? Que de pronto es luego lo que uno le comparte a los estudiantes y los estudiantes muchas veces, especialmente quienes no tienen como en su horizonte laboral quizá o en su horizonte profesional el dedicarse a hacer investigación, pero luego es curioso, ¿no? Cómo mucho de nuestra actividad profesional, de nuestra actividad laboral, en ocasiones se empieza a gestarse justamente en un pequeño ensayito, en un reporte de investigación, en un trabajo de laboratorio, por supuesto, ¿no? Que también muchas veces se convierten en textos, ¿no? Y cómo esas primeras aproximaciones llegan a convertirse en tema y en fenómenos de vida y finalmente pues terminan por ser, como suele decirse, ¿no? Como hijos e hijas de uno mismo, de una misma. Guadalupe, en tu caso, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo fue construir esos textos invisibles que están, por ejemplo, en tu tesis, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros borradores que finalmente se convirtieron en estos trabajos o en este gran trabajo que has hecho en torno a la vida de Guadalupe Posada? Que seguramente, como decía Marcela, ¿no? Y como decía yo hace un momento, seguramente está ahí a un lado tuyo, ¿no? Esperando a ver qué dices ahora de él, de su vida, de su obra. Bueno, es que mi caso es muy particular porque tengo una licenciatura en diseño gráfico y no sé cómo terminé una maestría en filosofía, o más bien fue, no sé, el azar. Y fue mucho cuestionarme desde los docentes. Es que, ¿qué haces aquí? ¿Qué tiene que ver el diseño gráfico con la filosofía? Es que sí tiene que ver. El diseño gráfico es arte, comunicación visual. No arte, es comunicación visual. Y en la filosofía tienes antropología filosófica, que es el estudio de por qué los pensamientos son así en determinados espacios del hombre. La estética, por supuesto, la hermenéutica, o sea, sí hay de dónde agarrarse. Y mi idea era trabajar la ironía porque curiosamente en la maestría en la que estuve, la mayoría trabajaba textos. Hay mucha gente que habla de Sor Juana Inés de la Cruz y la verdad, siendo así muy honesta y blasfema, todo el mundo habla de Sor Juana. ¿Qué cosa nueva estás diciendo de Sor Juana? Eran muchas de las cuestiones. Y decidí trabajar con la ironía porque es una de y del sarcasmo, que es una de las características de la literatura mexicana, por ejemplo. Y curiosamente un compañero de Aguascalientes me dijo, mira, encontré un librito bien chiquitito de los 60 este es de Posada. Y en ese libro todavía está presente como la idealización del mexicano que promovió Vasconcelos en sus reformas de educación. Y Posada lo pintaban como un héroe, como un reformador, un hombre innovador en la gráfica de México, de lo que es la mexicanidad. Y escarbando un poquito aquí y allá, empecé a hacer un monstruo que se volvió un Frankenstein que te das cuenta. Sí, es un Frankenstein o sea, es comunicación visual, es también estética, pero luego la estética no me sirve, tengo que agarrar desde la semiótica y luego la semiótica necesita otra herramienta que va a ser la hermenéutica y al final se convirtió en un proceso muy complicado por rastrear líneas de investigación que nadie había trabajado y cosas de las que nadie había hablado de Posada. Y lo que al final me dejó toda esa experiencia en la maestría fue desacralizar poquito esa figura que tenían de Posada, rescatarlo más como un creador que
dependía de su contexto, que sí era muy crítico con el contexto social en el que vivía durante el porfiriato, pero también era un mercenario. Si Porfirio Díaz me paga una impresión, pues voy a hacer una impresión para Porfirio Díaz. Pero si no me lo pagan, pues voy a criticar a Porfirio Díaz, pero no tanto como un héroe revolucionario como me lo pintaban. Ese proceso de conocer a Posada también fue conocer su contexto de cómo él no fue el primer padre de la Catrina, que ni siquiera se llama Catrina, es la calavera garbancera, sino que hubo una influencia antes de él, y rastrear un poquito la historia de dónde viene esta gráfica de la calavera. Y me gustó mucho el proceso porque aprendí mucho desde la colonia, las culturas prehispánicas, el mestizaje, las influencias que tenemos de Europa, y al final me doy cuenta que quizá nosotros como mexicanos nos caracteriza eso, la muerte, también el proceso de qué es ser mexicano, qué significa ser mexicano. Y una de las características más distintivas de nosotros es esta relación extraña que tenemos con la muerte, de burlarnos de ella, de personificarla, pero también le tenemos miedo hasta cierto punto, la reverenciamos. Es una dinámica muy interesante desde la antropología filosófica. Y, por ejemplo, me sirve ahorita y me sigue sirviendo, ya no tanto Posada, o lo que me dejó, sino para los procesos que tenemos ahorita, por ejemplo, en Prepatec Zacatecas, Teyolía, que es nuestro mega evento de celebración del Día de Muertos, y cómo transformas esa Catrinita, esa calavera garbancera, en una variedad enorme de propuestas visuales y de comunicación, desde Catrinas que se van a hacer con elementos de reciclaje hasta representaciones teatrales sobre la calavera. Rescatamos autores mexicanos que hablan de la muerte, y es una semillita posada que empieza a ramificarse por las posibilidades plásticas que tiene su creación y por todo lo que puedes también transmitir al alumno. Porque si llegamos como no sé, ¿cómo le llaman? Un groupie de un tema, y el alumno se queda ya me estás hablando otra vez de posada. Pues sí, pero mira cómo esta semillita, esta obsesión, esta pasión se va creciendo y va tomando nuevas formas. Cómo eso que parece estéril o que ya no da o que ya no tenemos tan presente puede irse transformando cuando vas agregando conocimientos transversales, y como otras disciplinas que tú piensas que no tienen nada que ver, se pueden enlazar y construir nuevas propuestas y crear. Eso es lo que me gusta de la idea de Posada y lo que saqué al final de la tesis, cómo esa semilla puede resultar en muchísimas otras variedades de conocimiento y de producción. Y yo creo que ya no tanto Posada seguiría trabajando, sino más bien como la diversidad de las expresiones mexicanas de la muerte. Me recuerdo muy bien en mi tesis me decía un doctor en filosofía, es que ¿por qué no estudias la muerte en China? Es que en China no hay calavera como la representamos en México. No puedo hacer eso. Eso es lo que me gusta también, que es algo particularmente mexicano. Sí, me hiciste recordar justamente esta tradición que tenemos de regalar calaveritas con el nombre de una persona y que nos parece algo, digo, no cotidiano porque solamente ocurre en noviembre, pero es algo con lo que estamos muy familiarizados y no nos parece un gesto lindo, más allá de lo macabro que puede suceder, de lo que aparece, ¿no? Y recuerdo que contaban una anécdota acá en Aguascalientes de un argentino que llegó a trabajar a un medio de comunicación, a la radio, y le regalaron una calaverita con su nombre, ¿no? Y entonces él estaba muy, muy impresionado, se molestó, estaba como muy, pues sí, pero no preocupado, pero sí como sacado de onda, como suele decirse, porque dice, no, es que me estás deseando la muerte, o qué significa esto, ¿no? Cuando finalmente, bueno, es un gesto que tenemos aquí de manera, ¿no? Es bien bonito esto que nos comparten, porque justamente nos recuerda algo que a veces como estudiantes e incluso como profesores, como profesionales de la escritura, por supuesto, que de pronto se nos olvida, ¿no? Que finalmente escribir es crear conocimiento, ¿no? Y estamos tan habituados a hacerlo que de pronto olvidamos como esta labor fundamental que tiene la escritura. Y justamente para llegar a a este gran anhelo, si lo queremos ver así, también encaminándonos un poco hacia el final de esta charla, de esta conversación, dicen que escribir es corregir.
¿cómo enfrentarnos al proceso de corrección? Porque lo decíamos hace un momento, en ocasiones ese texto que creemos que es definitivo, si lo leemos 2 o 3 días después, ya no lo vemos con los mismos ojos de amor que a lo mejor lo vimos cuando terminamos ese punto final y ya estábamos muy, muy cansados de ese texto o el tema o qué sé yo. Si lo vemos un año después, a lo mejor yo en un momento pensé cuando le puse punto final, dije, no, qué texto más feo, pero cumple. Pero a lo mejor lo veo un año después y digo, no recuerdo que sonara así, ¿no? Es un texto bastante decoroso y que no solamente cumple, sino que supera a lo mejor las expectativas que se tenía un poco sobre él, ¿no? ¿Cómo son los procesos de corrección? ¿Qué recomendaciones podrían hacer para que los procesos de corrección, por supuesto, fueran menos tortuosos? ¿Cómo sistematizarlos? Desde su experiencia, ¿qué recomendaciones harían? No sé quién quiera empezar, Guadalupe, Marcela. Si quieres, voy yo primero. Muy bien. Es que para empezar, y se lo repito a los alumnos, es complicado porque como maestro haces una labor y como tutor tienes que hacer otra. Tienes que quitarte la máscara de maestro o el disfraz de maestro y ponerte a trabajar como tutor porque es otro rol. Pero una cosa que sí les recomiendo es lee lo que estás escribiendo y léanlo en voz alta, porque a veces cuando lo revisan rápido dejan que Word haga la revisión ortográfica, por ejemplo, pero hay cosas que Word no tiene programadas. Y cuando lo leen en voz alta y cuando se dan cuenta de lo que están escribiendo, cambian y mejoran las ideas. Porque sí estamos acostumbrados, me piden un ensayo de una cuartilla, ahí está el ensayo, ya lo entregué, ya acabé. Pero no nos autoeditamos, no leemos lo que estamos escribiendo y no lo leemos de manera pausada. La premura siempre es el peor enemigo de un escritor. O cuando estás intentando hacer un trabajo de redacción es el peor enemigo, hacerlo rápido. La autoedición es muy importante. También creo que como docente también he aprendido eso, porque al final tenemos el mal hábito de decirle quiero un ensayo para noviembre, pero no hay una revisión previa, un proceso de planeación. Y al final de cuentas, sufren ellos y sufrimos nosotros. Lo que yo hago como docente es programarles entregas entre los parciales y de a poquito ellos van avanzando en su texto. Si el texto es de 1500 palabras, entrégame 300 en primer semestre. Revisamos juntos las primeras 300 palabras, hacemos esa otra corrección, ahora entrégame otras 300 o 400, las que puedas, ya tienes 600 palabras, volvemos a corregir, lee lo que estás diciendo, mejora lo que ya hiciste antes y al final del semestre ya tienes un texto, te faltan 300, 400 palabras y ellos mismos se sorprenden es que ya acabé, ¿sí? Lo hicimos en proceso, dividimos los objetivos. Quiero que me entregues ahorita esta primera parte y la otra segunda parte. Lee, revisa, corrige. Escribir es estar constantemente corrigiendo. Y al final no sufres tanto tú como alumno con un ensayo de 1500 palabras. Cuando ya me entregaste 600, 700 antes, ya vas a la mitad, te falta bien poquito. Y yo también como docente no sufro en llenarme de 90 ensayos que no he revisado y que al final de cuentas sé que pudieron haberlo hecho mejor. Ya hice un previo, ya hice una revisión, ya hice una corrección y tengo mejores resultados. Creo que el proceso de autoedición y edición y corrección y mover otra vez las ideas y es más fácil que te regreses de estas 300 a que te regreses de 1500, pues es más ameno para ti, es menos pesado, es menos trabajo y al final obtienes un mejor resultado. Y para mí, como maestra, cuando veo ensayos de filosofía, por ejemplo, que no le piden nada a ningún texto de un filósofo como Byung-Chul Han, es una recompensa y un placer. Creo que disfruto mucho ver esto lo hiciste en un semestre y tu ensayo ya está para publicar en una revista filosófica y no le pides nada a ningún filósofo. Y eso es muy satisfactorio y me gusta, me doy cuenta que me gusta mi trabajo y sigo haciéndolo. Excelente. Marcela, ¿alguna recomendación en ese sentido para el... Estoy de acuerdo con Guadalupe, el proceso, ¿no? Y como dije antes, los tiempos, saber los tiempos que tenemos
porque yo siempre les menciono, sobre todo en profesional, ¿no? Les digo, esto es algo que les van a pedir quizás, me entregas algo dentro de 15 días, de 8 días, ¿no? No es como que, ay, me permite por favor entregárselo a las 12 de la noche, o atrásalo poquito. En los trabajos normalmente no son así, entonces tiene uno que mostrarles que desde el principio hay un proceso y que en los trabajos, para que ellos también sean responsables, es exactamente lo mismo. Entonces el proceso de edición es también un proceso. Yo normalmente les digo que dejen dormir el texto, ¿no? Déjenlo descansar, precisamente por si se lleva un proceso, vas a tener oportunidad de dejarlo 2 días dormir y tú ya lo ves con nuevos ojos, con hasta nuevas ideas que pueden surgir porque ya leíste otra cosa, o viste otra cosa, o experimentaste otra cosa, ¿no? O completamente diferente, que dices, oh, creo que aquí puedo cambiarle. Aprendiste una nueva palabra, quizás en 2 días dices, esta era la palabra más correcta que me hacía falta para este ensayo o este artículo, hasta en esos momentos. Y algo que yo les recomiendo, por ejemplo, antes de entregar desde el primer borrador, es coméntale a algún amigo o amiga, a alguien que tengan cerca su tema. Si coméntale el tema a esta persona y léanle su primer borrador. Y si esa persona no entiende el primer borrador, no lo va a entender nadie. Y sobre todo, escojan a alguien que no sea de su área de especialidad, ¿no? Porque luego escogen a alguien que sabe ya sea de arte, sociología, historia, y pues, sí, sí, lo entiendo, porque vamos hilando, pero la cosa no es nada más como hilarlo pues, a través de nuestro conocimiento, sino quizás es algo de música, por ejemplo, pues leerlo a un ingeniero civil, un arquitecto que quizás tiene relación con arte, pero si le dices algo a decir, ahí ya me perdí, ¿qué pasó? No entendí. Y de hecho ese es uno de los problemas que mayormente yo he tenido cuando son las tesis, los párrafos, las líneas son, o sea, te subordinan lo subordinado, coordinan y luego subordinan. Y es como, me hacen así, o sea, larguísimas sus frases de un párrafo, y digo, wow, o sea, aquí cuál era el sujeto, o sea, de quién estaba hablando, ¿no? O dónde quedó. Entonces, como esas cosas de decirles, no, cuando es algo, digamos, más de investigación, sí tienes que ser más concreto, tienes que, aunque sea de creación, también tienes que ser concreto y el punto al que vas, y es un punto, ¿no? Porque luego les digo, y tanto punto y coma, o sea, ¿por qué no pusiste un punto? Todos estos detalles, y como te digo, la unión de los párrafos les cuesta mucho trabajo poner, por lo tanto, así mismo, esas palabritas que yo les digo son como claves, o cambiando de tema con respecto a cierto tema, ¿no? O es importante señalar cambiando el tema hacia otro tema quizás no tan diferente. Entonces, siempre es como muy, muy, muy difícil cuando están, y les digo, y es que si no hay hilación en los párrafos, no me das esta idea de estoy leyendo cómoda, ¿no? Okay, entonces, a consecuencia de, pues ya, entonces yo ya me doy a la idea de que estás hablando de lo anterior y hay una consecuencia de esta causa, ¿no? Entonces, causa y efecto. Todos estos detalles a mí me cuestan a veces mucho trabajo y son como que a los que más les pongo atención para que, les digo, porque al final del día un texto va a ser leído, no lo escribimos para ponerlo en un cajón. Aunque sea tu tutor, aunque sea tu profesor, alguien lo va a leer. Y esa persona también tiene que decir, ok, entiendo y está ameno leerlo, ¿no? No es nada más así como un punto, no es un esquema, ¿no? Hay que tener una hilación. Y pues como en en esta charla también, ¿no? La importancia de la oralidad, ¿no? De pasar del texto a la oralidad. Alguien te va a escuchar o alguien te va a leer, que es también parte de la oralidad. Entonces, creo que esos son mis retos normalmente, estas uniones de párrafo y que no me coordinen lo subordinado que estaba subordinado anteriormente, que al último se hace súper complicado leerlo. Creo que esos son normalmente mis retos con los estudiantes.
Justamente acabas de dar un aspecto que en la actualidad ha adquirido un gran peso, ¿no? Que es justamente el discurso oral. Ahora con la facilidad que hay para grabarse en público, para hacer entrevistas, como ahora lo estamos haciendo, ¿no? En esta modalidad y en este género tan diverso, tan flexible, tan heterogéneo, tan fácil de hacer también, como lo es el podcast. ¿Cómo ir justamente de lo escrito a lo oral? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué podrían decir para quienes están interesados? A lo mejor no en una carrera, digamos, como escritores, pero a lo mejor como conferencistas, ¿no? Como alguien que ejecuta textos, eh, entendiendo texto como se suele verse desde el análisis del discurso, ¿no? Como una unidad de comunicación, más que como un objeto escrito. Justamente para pasar de lo escrito o a lo oral, ¿qué recomendaciones hay? ¿Qué recomendaciones podríamos darle a un estudiante, a una persona que quiera hacer un podcast y que tiene que llevar a lo mejor la idea por escrito para su entrevistado, para lo que él mismo va a decir, a una persona que va a hacer una conferencia y que a lo mejor se siente más cómodo con ciertas modalidades y a lo mejor solamente lleva algunas ideas clave y desarrolla la conferencia con base en esas ideas clave, o a lo mejor necesita hacer un texto? ¿Cómo pasar justamente, como mencionabas, Marcela, Guadalupe, de la oralidad, perdón, del texto a la oralidad, del texto al discurso hablado? ¿Quién empieza? ¿Marcela, Guadalupe? No sé, si quieres empiezo yo, porque creo que es para mí algo muy rápido, entonces, y no es tan sencillo, ¿no? Porque un texto escrito es algo que tiene un cierto vocabulario muy específico, pero cuando ya lo dices hay que cambiar este vocabulario, ¿no? Y obviamente conocer a tu público. No es lo mismo hablar como para estudiantes de preparatoria que para personas que quizás están en un target muy específico, ¿no? Digamos, como un podcast. No es lo mismo hablar en un podcast de teatro, donde hay un vocabulario específico de teatro, donde hay una cierta dinámica quizás más relajada. Así estoy hablando de cuestiones políticas, de una guerra, de una situación que se está llevando a cabo en estos momentos, ¿no? Tanto políticos, económicos. Hay un cierto grado de importancia en el vocabulario que se va a usar, y que sí, el texto pasa de algo quizás muy, digamos, muy plano, a algo que tiene que tener conciencia de la escucha, ¿no? De quién me está escuchando. Entonces creo que para la oralidad es muy importante de pasar del texto escrito al oral es precisamente como conocer el público al que vas dirigido y cómo este vocabulario va a ir cambiando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si yo hubiera leído todo lo que estoy diciendo, pues quizás hubiera sido un poco más parco, más, digamos, no tan preciso en el sentido de más palabras que me van saliendo, ¿no? Y que voy reconociendo que están en mi bagaje cultural, en mis escritos, pero vamos, es una dinámica diferente. Y creo que el vocabulario es a partir de conocer el público. Y sí, por ejemplo, un podcast, como también un youtuber que tiene obviamente un esquema que va a seguir todos estos nuevos medios, hasta para escribir un Twitter. No es lo mismo leer un Twitter no sé, de López Dórigas, o después si lo escuchamos en su programa de radio. Entonces es totalmente diferente, ¿no? Las dinámicas, y creo que eso es como te decía, es el público y a quién quiero llegar, a quién quiero llegar. Muchas gracias, Marcela. Guadalupe, en tu caso, ¿alguna precisión en torno a pasar de lo escrito al discurso oral, al discurso hablado? Creo que lo más importante es que conozcas tu texto. Además de conocer tu audiencia, tienes que conocer tu texto y prepararte. Porque puedes haber hecho el escrito, investigado,
pero como no lo vas a leer, como comenta Marcela, pues tienes que conocer lo que vas a decir y tienes que sintetizar o simplificar en los puntos esenciales en los que vas a trabajar para ir hilando la idea y guiándote en el proceso de oralidad. Lo que es muy interesante, por ejemplo, que las nuevas generaciones, ellos no se congelan frente a una cámara o frente a una audiencia porque están muy familiarizados con la comunicación corporal. Pero una cosa es que grabes un TikTok o algo para YouTube y otra muy diferente es que presentes un texto que tú escribiste. Ahí es donde tenemos que trabajar en la parte del fondo de una comunicación oral, porque sí puedes tener mucha habilidad con el cuerpo y mucha facilidad con la voz y libertad para moverte, pero si no sabes lo que estás diciendo, si no conoces lo que estás diciendo, si no te preparas en lo que estás diciendo, y prepararse no es, me voy a memorizar de la primera línea hasta la última. Conócelo, mastícalo, intúyelo, encuentra la manera, eso también es muy importante, encuentra la manera más fácil para decirle a la gente. Es una de las recomendaciones que siempre le hago a mis alumnos. Cuando vas a escribir y vas a explicar algo, te tiene que entender toda la gente. Porque, por ejemplo, puede ser, hay un físico, no recuerdo el nombre, que es muy bueno para eso. Trabaja temas muy complicados, pero lo entendemos, la gente que no es especialista en eso. Tienes que buscar la manera de comunicarte que sea sencilla, que la gente te entienda. Pero dentro de ese entender y de esa sencillez, tienes que conocer lo que estás diciendo y tienes que estar seguro de lo que estás diciendo, porque tampoco se trata de pararse enfrente de la audiencia y improvisar, que no es el caso. Si te estás preparando con lo que estás diciendo, si investigaste, si confías en tu texto, entonces tu conversación va a fluir y te vas a apoyar, tu cuerpo y tu voz y tu audiencia en general va a ser una herramienta de apoyo, pero lo principal es lo que estás diciendo. Y lo más importante es estar consciente de qué es lo que quiero decirte y decirlo de la mejor manera posible, porque luego también les ganan los nervios. Por ejemplo, en tercero tenemos discurso expresivo, les ganan los nervios. Tú sabes de lo que estás diciendo, tú eres el especialista. Yo no te voy a preguntar por qué. Tú eres el especialista y créetela, porque tú ya hiciste una investigación, tú ya construiste un texto, te vamos a escuchar y confía en eso, que tú eres el especialista y sabes de lo que estás hablando. Excelente. Es linda esta parte que mencionas, Guadalupe, en el sentido de entender el texto que queremos enunciar de manera oral. Y yo creo que hablando ya a título personal, ¿no? Uno de los aspectos más valiosos que me ha entregado aprender a escribir y dominar los procesos de escritura, pues justamente es eso, ¿no? No solo acceder a más y mayores conocimientos, sino el valioso conocimiento también de entender, de comprenderme a mí mismo y cómo me relaciono con el mundo, ¿no? Que de pronto cuando uno llega a esa especie de revelación es también muy satisfactoria, ¿no? Y justamente para cerrar con esta charla. Para ustedes, justamente los procesos de escritura serían así como lineales, ir primero por el borrador, luego escribir, luego reescribir, corregir, volver a tener una versión final, ¿no? O luego como esas bromas que de pronto contamos en internet, ¿no? De la tesis, ¿no? Eh, final uno, ¿no? Final uno, finalísimo uno, finalísimo dos, ¿no? Final de veras tres, ¿no? Y para ustedes, los procesos de escritura son en efecto lineales. Y una última pregunta, ¿qué es lo más valioso que les ha dado a ustedes la escritura? No Bueno, sé. empiezo yo. Bueno, creo que tanto para la escritura de investigación, la escritura académica, como para la creativa, creo que yo siempre voy a retomar el primer punto del decálogo de Edgar Allan Poe, que es saber a dónde quieres llegar. Entonces, normalmente mi idea, cuando escribo, sea cuál va a ser mi final, cuál va a ser mi conclusión. Siempre empiezo por el final, entonces sí, no es como tan lineal, porque sé a dónde voy a llegar, pero al momento de saber a dónde voy a llegar, sé cómo irme ahora sí que
de manera de flashbacks casi, ¿no? Ir haciendo lo que necesito para llegar a esta conclusión, ¿no? ¿Cómo tengo que llevar mi investigación para que esa conclusión o ese final de cuento, de novela, sea el que necesito, ¿no? O sea, ¿cuáles son las herramientas que necesito al principio? Entonces, siempre yo me fijo, digamos, la meta. Y después sí es bastante lineal, soy bastante estructuralista, bastante todavía con esta metodología que sí, normalmente sí me voy, ya que sé que a dónde quiero llegar, definitivamente me voy a qué herramientas necesito, cómo voy a empezarlo y vamos con cada uno de los pasos. Creo que eso es lo que normalmente yo hago, vamos, en mi proceso de escritura, tanto ficcional como académica. Guadalupe. Yo sí soy diferente a Marcela. Lo mío es más, es una de las cosas también que les digo a mis alumnos cuando plantean una hipótesis. Por ejemplo, tienes una hipótesis en la que tú ya de antemano sabes que la respuesta es sí o que es no, entonces, ¿cuál es el objetivo de tu investigación? Necesitas ir construyendo el proceso y es un proceso de descubrimiento, de autocuestión. En mi caso, por ejemplo, cuestionarme para qué, por qué, cómo, no me gusta, vuelvo a empezar, no me convence, qué estoy realmente buscando, qué estoy encontrando a partir de los objetivos. Y puede ser que a medio camino me dé cuenta que no iba donde yo creía que iba y necesitas volver a recapitular hasta que encuentras como el punto específico en el que dices, sí, esto me convence, en mi caso particular. En el caso, por ejemplo, de qué me ha dejado la escritura o qué es el aprendizaje más valioso de la escritura, creo que eso es más personal en el sentido de la escritura literaria, de los textos literarios, es como la exploración del mundo. Cuando empiezo un proceso de escritura, lo empiezo a partir de observar el mundo, eso también lo agradezco muchísimo en diseño gráfico, observar el mundo con los ojos asombrados. Anécdotas chiquitas como encontrar en un mercado una mujer afuera de su casa con 3 niños sentados en la banqueta y empezar a idear esta historia de por qué están sentados ahí y si ella es así y así y así, si le pongo un nombre y si esos niños tienen esa y empezar a construir. Es como un poquito como el proceso arquitectónico. Estas son mis estructuras, esta es mi base y a partir de ahí voy a crear un edificio que si va a terminar siendo catedral o escuela, no sé realmente, pero la idea es empezar a construir y en la disciplina de la construcción. Quiero un cuento, ok, me voy a ir por aquí y voy a trabajar con esta línea, con esta idea, con esta semilla. ¿Cómo termine? No lo sé. Espero que termine con algo que no tanto para publicar o que me den un premio, sino algo que me haga sentir satisfacción y que termine siendo una historia que comunique algo, una inquietud y que quizá creo ese es el proceso interesante de la escritura, que comunique y conecte con alguien más, porque a lo mejor yo estoy teniendo esa historia y si no llega alguien, si alguien más no entiende de, esto es lo que quería decir, pero no sé cómo decirlo, entonces sería un proceso estéril para mí. Muy bien, Guadalupe, Marcela, pues bueno, cerramos esta conversación en la que tuvimos un poco de todo, distintas perspectivas, ¿no? De algunas desde la intimidad del propio ejercicio profesional, académico, eh, por el cual las ha conducido, perdón, la vida hasta los puestos que comparten hasta ahora y estas aportaciones valiosas que de una u otra manera nos nutren, ¿no? Y por supuesto, a sus estudiantes que las ven desde ahora, pues justamente, pues ya también es otra manera de conocerlas, ¿no? Agradecer esta charla de corazón, enriquecedora, para conocer también otros procesos de escritura que están por ahí, que no solemos verlo y como decíamos, ¿no? Nos llevan a explorar el mundo de otra manera, nos llevan a explorarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas de otra manera y por supuesto, como decía también hace un momento, pues nos llevan a crear conocimiento que finalmente es uno de los más grandes legados que podemos dejarle al mundo.
Y agradecer, por supuesto, a Roberta por la invitación a platicar con ustedes, a encontrarnos una vez más y con el sincero deseo y con el sincero anhelo de que no sea la última vez, por supuesto. Pues muchas gracias. A nombre de los organizadores de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022 y de la Escuela de Humanidades y Educación, agradezco a Guadalupe, Marcela y Aldo por sus intervenciones. También a los participantes por su interés en este tema crucial para la formación académica de nuestros estudiantes. Buenas tardes.